En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi, Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua verità, perché Oh possano Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Anche se i potenti siedono e mi calunniano, Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite y tus preceptos mis consejeros. ti ho manifestato le mie vie. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes y yo meditaré tus maravillas. Tieni lontana da me la via della menzogna. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya,
Aleluya. Esta es la aclamación al Evangelio que ahora Il escucharemos. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con Al i día suoi siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla ma i suoi discepoli vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Entonces ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente che aveva ascoltato Gesù durante tutta la giornata La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada ha avuto questa grazia della moltiplicazione dei y pani que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes y que vio la gracia volevano farlo y el poder de Jesús, quería hacerlo rey. Prima andavano da Gesù per ascoltare la parola Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra y para pedir la sanación de algún enfermo. tutta la giornata ascoltando Gesù. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Ma poi, quando hanno visto che Gesù gli dava da mangiare, Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, hanno pensato: una "Ma cosa questo que sarà un no buon esperaban, governante per noi. entonces dijeron: «Este será un hombre, una cosa buena para nosotros. Sarà capace di liberarci Seguramente será capaz de dai librarnos romani, del poder de los romanos portare il paese avanti". y de llevar el país E adelante». sono entusiasmati. Y se entusiasmaron bastante para hacerlo rey. La intenzione di loro è cambiata. Su intención de Hanno ellos visto e cambió. hanno pensato: bene, perché Vieron esto y una persona che fa pensaron: questo bien, miracolo una persona que hace estos milagros, que da mangiare al popolo, de può comer essere un buon al pueblo, governante. puede ser un buen gobernante. Ma avevano dimenticato in quel momento l'entusiasmo che la parola di Gesù Pero en ese momento olvidaron el entusiasmo que la palabra de Jesús hacía nacer en sus Gesù corazones. si allontanò e andò a pregare. Jesús se alejó y fue a orar. Si vede che quella gente è rimasta lì. Se ve que la gente se quedó ahí. Il giorno dopo cercavano Gesù perché deve essere qui, dicevano. Y al día siguiente buscaban a Jesús porque decían: «Debe estar aquí», Non era porque salito sulla barca con gli vieron que no había subido en la altri. barca con los C'era demás, rimasta lì,
Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Ma non sapevano che Gesù aveva raggiunto gli altri camminando sulle acque. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberíades, A cercare Gesù. E quando l'hanno visto, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la prima parola che la primera palabra que le dicen: gli dicono: Rabbi, quando sei venuto qua? Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Non capiamo. Como quien dice, no entendemos. Strana. Esto nos parece algo extraño. E Gesù li fa tornare al primo sentimento, a quello che avevano loro prima della moltiplicazione dei pani. Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. En verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos, como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse. Jesús svela l'intenzione di loro, ma è così. Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, no, Señor, han sido humildes. Gesù continua: datevi da fare non per il cibo che non dura. Y Jesús continúa diciendo: trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello. Ellos se preguntan entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Questo è un caso nel quale Gesù corregge l'atteggiamento delle persone. Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual, y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Questo ci fa pensare tante volte che noi Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino, que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio, y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa più temporale, más temporal, más material, più mondana può darsi. más mundana puede Perdiamo la ser, memoria, y perdemos l'entusiasmo la memoria de ese primer che entusiasmo abbiamo avuto quando que hemos tenido cuando sentivamo parlare di escuchábamos hablar a Jesús. Gesù. Signore, fa tornare sempre al primo incontro. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Questa è una grazia da chiedere al Signore. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor, y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos, Un'altra cosa, ma poi porque vemos otra cosa que puede ir bien. Esa idea es buena, y así nos alejamos de este camino. alla prima chiamata. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento. No olvidar, Non dimenticare no olvidar mi historia. Gesù mi ha guardato Cuando Jesús con amore, me ha visto con amor mi ha detto questa è la y tua me ha strada. dicho, este es tu camino. Cuando Jesús, Tramite por medio tanta gente, de tanta gente, mi ha fatto capire me ha hecho qual era entender la strada del cuál Vangelo era el camino del Evangelio e no y no altre strade otros un po' caminos un poco mundane, mundanos, altri valori. con otros valores. Tornare al primo incontro. Volver al primer encuentro. La
me sempre ha colpito che le cose, tra le cose che dice Gesù, A mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús, una de las cosas en la mañana de la resurrección es: vayan donde mis discípulos vadano in Galilea, y díganle que vayan a Galilea. troveranno. Allí me encontrarán. Galilea era il posto del primo incontro. Porque Galilea era el lugar del primer encuentro. Ognuno di noi ha la propria Allí Galilea habían encontrado dentro, a no? Jesús. Proprio il momento Cada uno de in cui nosotros Gesù tiene ese primer si è encuentro, avvicinato, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho: sígueme. nella vita succede questo che è successo a questa gente buona, perché En la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena, hanno obbedito. porque ellos eran buenos y dicen: ¿qué cosa tenemos que hacer? Y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas, y perdemos la frescura de esa primera llamada. L'autore della lettera agli ebrei El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea, cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor: sígueme. Con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo: sígueme, presentemos nuestras ofrendas. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Offrirsi per noi e intercedere Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. e con i segni Sacrificado, della vive para siempre. passione vive immortale. Per questo Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar.
Padre veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Della speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: sia santo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la tercera semana de Pascua, la antífona de la comunión es tomada del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: Dice el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Aleluya. Ahora nos disponemos para poder realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi fanno adesso. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber entrado en comunión espiritualmente con Jesús, también nos disponemos para este momento de encuentro personal, este momento de adoración eucarística, este momento de oración con el Señor, a quien le decimos: bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre,
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Y ahora ante Jesús, abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo, sígueme. Pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades. Santísimo, y ahora besa el altar y de este modo inicia la celebración eucarística. Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano. Oremos hoy por los estudiantes, por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. Il Signore li aiuti in questo cammino, li dia coraggio. Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena esta mi boca de tu alabanza para poder cantar. Te aclamarán mis labios, Señor. Aleluya. Del Padre, del Figlio e dello Spirito En Santo. el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia con voi, La paz esté con ustedes. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore Tú pentito. que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú ama. que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. di verità. Per il nostro Signore Gesù Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos.
Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. allora si riunirono Entonces gli los apostoli apóstoles y los iniziarono presbíteros se a reunieron esaminare a examinar el asunto. parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la Già casa del sono Señor. fermi i nostri Ya están piedi pisando nuestros alle tue pies, porte, tus umbrales, Gerusalemme. Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Andremo con gioia alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus Ogni discípulos, tralcio che yo in me soy la non verdadera porta vid frutto, y mi Padre es el labrador. e A ogni todo tralcio sarmiento que no da porta fruto frutto, en mí lo lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé Voi siete más già fruto. puri a causa della Ustedes ya parola están che limpios io por la palabra que yo les anuncié. rimanete in me Permanezcan en mí e io in voi. y yo en ustedes. Come il tralcio Como el non sarmiento può portare no puede frutto dar da se fruto por stesso, sí se non si no rimane permanece en la vid, così así neanche tampoco voi, ustedes, se non rimanete si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, Yo soy la porta vid, molto ustedes los frutto, sarmientos. perché El que permanece senza en mí me y yo en non él, potete fare ese da fruto abundante, porque sin Chi mí non rimane no pueden hacer nada. viene gettato via Al que no come il permanece en tralcio, mí, lo tiran fuera, como el poi sarmiento, lo raccolgono, y se seca. lo gettano Luego lo nel fuoco recogen e y los lo echan al fuego y arden. Se rimanete in me, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, chiedete quello pidan che lo que volete quieran e vi sarà y se fatto. realizará. In questo è Con esto glorificato il recibe Padre gloria a mi Padre, con que portiate den molto fruto e abundante. diventiate Así miei serán discípulos míos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Signore, torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer. Y usa aquí la imagen de la vid I tralci rimangono nella vita. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Questo rimanere
non è un rimanere passivo, Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Esto sería tal vez un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in voi. Porque el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. In un'altra parte dice io e il Padre verremo da lui, En otro pasaje dice, iremos al Padre y tomaremos demora en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. Es verdad que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, porque no llega la linfa y los sarmientos necesitan de la linfa para poder crecer y dar fruto. Ma anche l'albero, la vite, Pero también el árbol, la vid tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, a la vid. reciproco, è un rimanere Es una necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Questa è la vita cristiana. Y esta es la vida cristiana. La vita cristiana Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Signore di dirlo, Y Él, el Señor me permita decirle, Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque el fruto lo da el sarmiento, no lo da el árbol, la vid. questa comunità, in questa intimità Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me. el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' Podemos decir, qual è il bisogno che ha un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. quando il Vangelo dice che noi siamo luce? Cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. La testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre. la fede, il Vangelo cresce per testimonianza. Porque la fe, el Evangelio crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, Glorificato porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión, bisogno della nostra necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, che la Chiesa para que la iglesia crezca.
Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco del permanecer. Él, el Padre, el Espíritu permanecen en nosotros Noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Jesús y en que Jesús permanece en nosotros. In Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, avere la fede. para tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, para darnos la fuerza del testimonio con la quale cresce con la cual crece la la iglesia. E una domanda mi faccio. Y Come ahora me hago una pregunta. ¿Cómo es la relación entre Jesús que permanece en mí y yo que permanezco en Él? un rapporto di intimità, Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. A capire, a sentire Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. quando parliamo di la vita e i tracci, Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos figura en la imagen, il mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el que potta, corta los frutos, el que poda, el que no da fruto lo corta y lo bota. Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro. Las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. la vita e i tracci Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo, la tua bontà Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. benedetto sei tu Signore, Dio dell'universo, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Sulla croce diede con Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Offrendosi alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor,
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. El Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro.